Todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de microbiología. El día de hoy hablaremos acerca de la esterilización por calor. ¿Qué es la esterilización? Bueno, es la eliminación por completo de los microorganismos, no importando si son buenos o malos. Por el contrario, la desinfección es la técnica cuando nosotros tratamos de eliminar a los microorganismos, pero no se eliminan todos. Entonces, generalmente los microorganismos que se eliminan son los microorganismos más peligrosos. Y tenemos que entender la diferencia entre estos dos términos porque a veces los confundimos, esterilización y desinfección. Pero bueno, nos vamos a dedicar en este capítulo a la esterilización. ¿Y cómo vamos a hacerle para esterilizar las cosas? Bueno, primero tenemos que comprender a nuestro rival. Los microorganismos se desarrollan a diferentes temperaturas. Existen algunos que se desarrollan a temperaturas muy bajas, como los microorganismos psicrófilos, que se desarrollan entre los 5 y los 15 grados Celsius. Por otro lado, los microorganismos mesófilos se desarrollan entre los 30 y 40 grados Celsius en promedio. Y los termófilos, yo creo que han escuchado hablar en los documentales que existen unas bacterias súper resistentes que pueden vivir incluso en los volcanes. Pues estos son los microorganismos termófilos, que aguantan temperaturas de entre los 50 y los 70 grados Celsius. Ahora, pensando en estas condiciones, ¿cuáles son los microorganismos que podrían hacernos daño? Pues únicamente los mesófilos. ¿Por qué únicamente? Bueno, imagínense si son unos microorganismos psicrófilos que les gusta vivir máximo a 15 grados Celsius. Es como si nosotros pues nos fuéramos a un volcán, si estos microorganismos nos pretendemos meter a un ser vivo cuya temperatura promedio son 37 grados Celsius, es como si nosotros nos fuéramos a meter a un volcán. ¿Eso se puede? Pues nosotros no podemos sobrevivir en los volcanes. Entonces, los microorganismos psicrófilos en realidad no nos hacen daño. Tampoco los termófilos, porque si nosotros tratamos de introducir estos microorganismos a nuestro cuerpo, ¿qué le va a pasar? Es como si nosotros nos fuéramos a la Antártida sin chamarra. Y esto ¿se puede? ¿Nosotros podríamos sobrevivir ahí sin chamarra? Pues lo dudo mucho. Entonces los termófilos tampoco nos hacen daño. Sin embargo, la esterilización significa que vamos a eliminarlos a todos. Y esto pues puede ser por diferentes factores. Tal vez nosotros estamos haciendo una investigación científica, no es tanto como porque no nos queramos enfermar o algo, sino que necesitamos que esté completamente limpio porque nosotros estamos evaluando un determinado microorganismo y no queremos que haya ningún otro. Entonces, pues aclarando esta situación, vamos a pasar a lo siguiente. La temperatura baja no mata a los microorganismos. De hecho, ningún ser vivo se muere nada más con la temperatura baja. Pensemos en la criogenia. Está muy de moda congelar en cordón umbilical por si en el futuro, digamos, nuestro hijo necesitara, no sé, un trasplante de riñón, un trasplante de médula ósea, pues se piensa que a lo mejor la tecnología avance tanto que tal vez con las células del cordón umbilical se pueda formar órganos funcionales que le podamos trasplantar a nuestro hijo en caso de necesitarlo, o por lo menos la médula ósea. Y entonces muchas familias alrededor del mundo están congelando los cordones umbilicales de sus bebés. ¿Ven? Entonces están congelando las células y las células no se van a morir, sino que van a estar disponibles para cuando, en dado caso, se necesiten. Lo mismo pasa, yo creo que lo han escuchado tal vez en programas de televisión, en series, películas, en el que, no sé, el gran rico quiere conservar su cuerpo para la posteridad, o el gran genio quiere conservar su cuerpo para la posteridad, donde se pueda implantar, no sé, en un robot. Y eso es relativamente posible, o sea, lo que es posible es preservar su cuerpo en frío, entonces no se va a morir por estar en frío. Pero ustedes me dirán, yo vi la película de los Andes o algo así y yo vi que las personas se morían. Pues lo que pasa es que no es el frío, sino el resto de circunstancias que están alrededor. Por ejemplo, voy a poner un caso sencillo. El agua, al congelarse desordenadamente, forma agujas como lo que tenemos aquí. Y entonces son las agujas, los miles de cuchillas que se forman, las que terminan matando a la persona por dentro, porque serían como si todas sus células estuvieran acuchilladas. Pero eso no significa que se murieron por el frío, sino por las cuchillas que se generaron por el agua en congelación descontrolada. Si nosotros lo controlamos, o sea, si simplemente bajamos la temperatura, pero hay una manera de controlar el cómo se cristaliza el agua, entonces el organismo no vivirá.
no morirá. Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, a veces, no sé, un pescador necesita llevar el producto fresco a su comercio y entonces mete los peces, pero sin matarlos, a un congelador. Una vez que ya llega al comercio, entonces los saca. Y esos peces todavía están vivos, todavía están aleteando. Entonces, bueno, ahí comprobamos como que tangiblemente con nuestras manos que el frío no mata a los microorganismos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para poder eliminar por completo los microorganismos? Pues evidentemente lo que nos queda es el calor. Necesitamos métodos para aumentar la temperatura y de esta manera eliminar a los microorganismos. El primero que vamos a ver hoy es la incineración, que es la manera más obvia de matar a un microorganismo. ¿Qué es la incineración? Pues literalmente quemarlo. Entonces, en esta imagen estamos viendo un mechero de Bunsen y un asa bacteriológica. Y el asa bacteriológica la estamos pasando por la flama del mechero de Bunsen. Y ven, en este punto se están quemando todas las cosas que ahí pudo haber tenido el asa bacteriológica. Todas las bacterias ya no van a resistir esta flama. Pero, ok, esta imagen de aquí representa un método a pequeña escala que sucede en los hospitales, en los laboratorios de investigación, donde las cantidades que uno tiene que eliminar son gigantes, porque no tenemos un paciente de, no sé, 2 centímetros de estatura, sino tenemos cientos de pacientes con cientos de residuos biológicos como agujas, jeringas, guantes, algodones, gasas, tejidos. Todas esas cosas se tienen que eliminar por completo, porque si no propagarían las enfermedades en toda nuestra ciudad. Y entonces lo que utiliza ese tipo de hospitales o laboratorios son estos hornos de incineración. En este horno, lo que estamos viendo en esta parte cerrado y en esta parte abierto, es en esta parte de aquí atrás una luz anaranjada, y esa luz anaranjada es proveniente de las flamas que están en la parte del fondo de este horno de incineración. Entonces aquí metemos todos los residuos biológicos, se cierra la tapa y una vez que ya están quemados por completo, pues ya lo único que liberaremos es el humo, pero que ya solamente será dióxido de carbono, sin ningún microorganismo que pueda causar enfermedades a nuestra población. Pasemos al siguiente método. El siguiente método del que les voy a platicar es el horneado. Entonces, en esta ocasión les presento un horno. ¿Y el horneado de qué se trata? Bueno, ustedes yo creo que conocen un horno, todo el mundo tiene un horno en su casa o lo ha visto en la casa de su mamá, por ejemplo. Y este lo que hace es que calienta el aire que está en el interior. Por supuesto, es un poco diferente al que tiene nuestra mamá, porque este cierra herméticamente para que no puedan ingresar más microorganismos y etcétera. Entonces, el calor del aire va a matar a los microorganismos. ¿Cuánto calor? Bueno, generalmente se pueden matar los microorganismos entre 160 y 220 grados Celsius. Ahora, la cantidad de tiempo que tiene que estar expuesto un microorganismo a esa temperatura va a variar dependiendo del microorganismo y también dependiendo de la forma de resistencia en la que esté. Por ejemplo, las esporas, yo creo que han oído hablar de las esporas, son formas de resistencia de los microorganismos que necesitan estar más tiempo en presencia del calor para poder morirse definitivamente. Entonces, dependiendo del microorganismo que estemos tratando de eliminar, la cantidad de tiempo será mayor o menor. Continuando con otra técnica, pasamos a la ebullición. ¿Qué es la ebullición? Pues cuando el agua o un líquido llega a este estado donde aparecen estas burbujas. Ahora, aclarando, por ejemplo, el agua y cualquier sustancia, ¿no? Hierve a diferentes temperaturas. El agua específicamente en la costa, o sea, a nivel del mar, hierve a 100 grados Celsius. Pero si nosotros nos vamos hacia la montaña, hacia una sierra muy elevada, hacia una ciudad que no está al nivel del mar, entonces la temperatura va a descender, pudiendo llegar incluso a los 90 grados Celsius, y puede ser que esa temperatura no logre matar a todos los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues calentarlo por mayor tiempo. Por ejemplo, yo creo que ustedes han visto que el agua para un café la calentamos unos 15 minutos, pero por ejemplo el pollo, que es de un recalentado, ya nos dice nuestro papá, no, pues déjala ahí 2 horas.
para que se eliminen por completo los microorganismos, u otro caldo, no sé, 3 horas. Entonces, dependiendo de lo que queramos eliminar, va a ser mayor o menor el tiempo que vamos a utilizar, y esto nos acarrea un problema. Hervir tanto tiempo algo efectivamente va a eliminar a los microorganismos, de eso no tengan duda, pero lo que va a pasar es que también los nutrientes de la comida se van a empezar a desintegrar, y para eso existen otras técnicas de esterilización, como la tyndalización, que fue ideada por John Tyndall. En esta técnica lo que se hace es calentar la cosa que queremos esterilizar, pero con calentamiento discontinuo, es decir, no lo vamos a calentar las 3 horas seguidas, sino por ejemplo ponemos nuestra ollita y lo calentamos a 100 grados Celsius por 1 hora, un día, y después lo apagamos, y luego al día siguiente otra vez, y luego al día siguiente pues lo volvemos a apagar y luego lo volvemos a prender, así por 3 días consecutivos. Entonces la cantidad de horas final que se hirvió este caldo o lo que sea, fueron 3 horas, pero fueron en espacios separados, y esto preserva mejor los nutrientes. Ahora hay otras técnicas mucho mejores para preservar los nutrientes, y es algo que se le ocurrió a este señor que andaba metido en todos los asuntos de la ciencia en esa época, Louis Pasteur. Bueno, en su honor se le puso a la técnica pasteurización. ¿Y de qué se trata esta técnica? Se trata de calentar las cosas y luego darles un shock frío. Por ejemplo, yo creo que han visto tal vez en videos en YouTube, o tal vez les ha pasado a ustedes que, no sé, tienen un refractario en el refri y luego lo pasan al calor y el refractario se quiebra. O al revés, ¿no? Lo tenemos así caliente, hirviendo, un refractario que estamos haciendo una gelatina o algo, y lo metemos al refri y el refractario se quiebra. O con canicas, yo he visto que existen personas que hacen arte con canicas quebradas, entonces lo que hacen es calentarlas y luego meterlas rápido a una fuente muy fría, y esas canicas se quiebran, por ejemplo hielo seco o algo así. No lo vayan a hacer en su refrigerador porque se los van a cobrar. Entonces ese principio lo utilizó Pasteur por un shock en que los microorganismos estaban primero calientes e inmediatamente muy fríos, las bacterias se quiebran, se revientan. Y con este procedimiento podemos utilizar temperaturas mucho más bajas de los 100 grados Celsius, como 65. 65 es una temperatura muy buena, donde los nutrientes se van a preservar muy bien. Además, la cantidad de minutos que vamos a someterlo al calor va a ser muy baja, 30 minutos apenas, pero lo importante es que después, inmediatamente después, vamos a enfriar eso. Ahora, partiendo de esta técnica, se han inventado otras técnicas todavía más eficientes en la conservación de los nutrientes, como la ultrapasteurización. Y la ultrapasteurización no es algo así como que sea súper, no sé, novedoso o especial. Simplemente acortaron la cantidad de tiempo que está sometido el alimento al calor. Por ejemplo, 80 grados Celsius, pero por 1 minuto nada más. 1 minuto y luego lo enfriamos. Entonces es una técnica muy rápida, muy efectiva, los microorganismos se mueren por completo y nuestros nutrientes no se dañan. O incluso otros procedimientos todavía más rápidos, como por ejemplo calentar a 120 grados Celsius, pero solamente por 20 segundos y luego enfriar. Continuemos con otra técnica, la autoclave. La autoclave, pues, es este aparato que tenemos aquí. Se parece mucho a una olla de presión, si ustedes ven, y fue inventada por Chamberlain. Entonces, Chamberlain se basó efectivamente en la olla de presión. En estas ollas de presión tienen unas paredes muy gruesas, una tapa muy gruesa que cierra herméticamente y solamente tiene una válvula por donde escapa poca cantidad de vapor, no mucha cantidad de vapor. Entonces lo que va a pasar es que al calentarse, digamos, aquí tenemos el agua, empieza a calentarse, entonces las partículas empiezan a acumularse acá como vapor, y al no poder escapar, o sea, ellas tratan de escapar, entonces se van a empezar a mover cada vez más rápido, cada vez más rápido, y entonces es como si ustedes frotan sus manos, como ese juego del kinder que nos hacían hacer de chocolate, molinillo, y entonces las manos, cuando las movemos, se calientan, y entonces el calor que está adentro de esta olla es
todavía mayor que el que tendría si la tapa no fuera cerrada herméticamente. Esto nos da varias ventajas. Primero, podemos alcanzar unas elevadas temperaturas. El agua, como les decía, de manera normal hierve a 100 grados Celsius, pero si utilizamos esta técnica, la presión dentro de este aparato va a aumentar, lo que va a aumentar la temperatura con la que el agua va a poder hervir. Entonces, a 5 libras por pulgada cuadrada, por ejemplo, vamos a obtener una temperatura de ebullición del agua de 109 grados Celsius. A 10 libras, 115, a 15, 121 y a 20, 126. Entonces, los laboratorios regulan a qué presión tienen que llegar estas autoclaves. Se mide con esta válvula la presión, y porque esa presión les va a determinar qué temperatura están empleando y por lo tanto con qué temperatura están matando a los microorganismos que ellos puedan tener en sus utensilios. Ahora hay otra ventaja y es la penetración de vapor. Entonces, las partículas que ya están aquí suspendidas en el ambiente pueden entrar en los microorganismos más fácilmente. Y entonces los microorganismos se van a empezar a quemar por dentro, y por eso también sirve el que el vapor esté ahí concentrado. Bueno, todas estas técnicas las tenemos, si ustedes se fijan, algunas son con agua, otras no son con agua, otras son para preservar los nutrientes. Entonces existen diferentes técnicas porque existen diferentes fines de la esterilización. Por ejemplo, aquí en un autoclave que necesita calor o vapor de agua, no se pueden meter instrumental que, por ejemplo, se oxide. En cambio, por ejemplo, si podemos meter material de vidrio como matraces o cajas Petri, pipetas, y por eso a veces utilizamos la autoclave y a veces el horno, que el horno nada más es con aire caliente. En fin, hasta aquí la clase de esterilización con calor. Espero les haya servido. Si tienen dudas, me las dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.